Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad del municipio de Santa Fe de Antioquia. Hoy, martes 23 de junio, queremos extenderle un cordial saludo a las personas que nos ven a través de nuestra transmisión en los canales oficiales del Consejo Municipal, también del canal Teleregión. Saludar también a los honorables concejales que nos acompañan en el recinto, a Mazo y compañía en comunicaciones, a nuestra secretaria Fernanda y a la amiga Judith que mantiene aquí en el Consejo también un saludo de parte del Consejo Municipal. Secretaria, por favor, verificar quórum. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo para las personas que se encuentran en el recinto, honorables concejales, y también para las personas que se conectan mediante las diferentes plataformas digitales. Presidente Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero, Álvaro Hernando Rivera García. Presente. Vicepresidente segundo, Víctor Alfonso Gallo Zapata. Honorables concejales, María Daisy Cartagena Urrego, Milton Paneso Rincón, Jaime Molina Zapata, Diego Alejandro Holguín Robledo, Martín Emilio Yepes Valle, Iván Darío Delgado Areiza, Jorge Iván Jaramillo. Presente. Luis Felipe Higuita. Presente. Oscar Abad Cerna Montoya y Omar Andrés Rivera Silva. Hay quórum, señor presidente. Bueno, muchas gracias, secretaria. Habiendo quórum, por favor, leer el orden del día. Orden del día, 23 de junio del 2026, instalación de sesiones extraordinarias. Primero, reflexión e himno de Santa Fe de Antioquia. Segundo, lectura del proyecto de acuerdo número 006 del 2026, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de aviso y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprueba. Aprobado el orden del día para hoy, le pedimos el favor al honorable concejal Jorge Iván Jaramillo que por medio de una oración bendiga este día y esta nueva sesión. Muchas gracias, señor presidente. A los honorables concejales, muy buenas tardes, secretaria, al señor Mazo y a su querida hermana de los medios de comunicación y a toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia. Hoy en este día y en esta hermosa tarde queremos darle gracias a Dios por permitirnos reunirnos aquí en el recinto de la democracia, a tomar sabias decisiones en pro de la comunidad de Santa Fe de Antioquia en cuanto a sus proyectos, ya que nos encontramos en extraordinarias. Pedirte, Señor, también por la salud de todas las personas, pedirte por la tranquilidad, por la seguridad de nuestro país, y pedirte también por esas personas desamparadas en estos momentos que se encuentran sin ningún apoyo de nadie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Santo Niño Jesús, bendecinos con amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antioquia,
crisol, cuna y pergamino de nuestra historia sagrada, suelo donde está enterrada la semilla de un destino. Salve ciudad centenaria, triunfe de la libertad. Salve Antioquia legendaria, que enriquece solitaria, hilando la eternidad. Sol en piedra remanzado, luna en rosarios vencida, y una lámpara encendida, cada tumba del pasado, el vuelo de tus campanas y el mástil de la palmera, hilaron nuestra bandera en la rueca de tus canas. Segundo, lectura del proyecto de acuerdo número 006 del 2026, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de aviso y tablero en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Secretaria, favor, prestarle el documento al ponente para que él nos apoye en los inicios de la lectura. Santa Fe de Antioquia, junio 11 de 2026. Honorable concejal Efraín Muñoz Pino, presidente del Consejo Municipal Santa Fe de Antioquia. Asunto: presentación proyecto de acuerdo. Cordial saludo. De manera atenta presento a consideración del honorable Consejo el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Para que sea estudiado, debatido y aprobado por la honorable corporación en sesiones ordinarias del mes de junio. Atentamente, Yamid Carvajal. Santa Fe de Antioquia, junio 11 de 2026. Honorable concejal Efraín Muñoz Pino, presidente del Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia. Esta es una copia. Proyecto de acuerdo número 06 de 2026, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 287, numeral 313, numeral 4 y 5 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y demás normas concordantes, acuerda: artículo primero, establecer una disminución temporal respecto a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros para quienes efectúen de manera voluntaria el pago total de la deuda. Artículo segundo, descuentos en sanciones, los contribuyentes responsables y demás obligaciones del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros que se acojan a las disposiciones del presente acuerdo tendrán derecho a una reducción del 70% del valor de las sanciones previstas en los capítulos 2 y 3 del título 2 del Acuerdo Municipal 09 de 2022, parágrafo. Este beneficio tendrá carácter temporal y aplicará únicamente para las obligaciones que se declaren y o paguen totalmente hasta el 30 de septiembre de 2026. Parágrafo 2. El beneficio comprende, entre otras, las sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud, omisión de deberes formales, no declarar y aquellas derivadas de actuaciones de fiscalización adelantadas por la Administración Municipal. Parágrafo 3.
El beneficio aquí previsto no dará lugar a devoluciones, compensaciones, reconocimientos de saldos a favor ni solicitudes a reembolso respecto de pagos efectuados con anterioridad en la entrada de vigencia del presente acuerdo. Parágrafo 4. Cuando los contribuyentes y los responsables no paguen totalmente las obligaciones a cargo antes de la fecha establecida en el presente acuerdo, se entenderá que renuncian a la disminución temporal de las sanciones. Artículo 3. Descuento de intereses moratorios. Los contribuyentes responsables y demás obligaciones del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros que se acojan a las disposiciones del presente acuerdo tendrán derecho a una reducción del 70% de los intereses moratorios causados sobre las obligaciones tributarias objetos del beneficio. En consecuencia, únicamente deberán presentar y pagar el 30% de los intereses moratorios correspondientes. Parágrafo 1. Este beneficio tendrá carácter temporal y aplicará únicamente para las obligaciones que se declaren y o paguen totalmente hasta el 30 de septiembre de 2026. Parágrafo 2. Cuando los contribuyentes y responsables no paguen totalmente las obligaciones a cargo antes de la fecha establecida en el presente acuerdo, se entenderá que renuncian a la disminución temporal de los intereses moratorios. Artículo 4. Condiciones para acceder al beneficio. Para acceder a los beneficios establecidos en el presente acuerdo, los sujetos pasivos deberán cumplir las siguientes condiciones. A. Elevar solicitud a través del correo electrónico Secretaría de Hacienda santafeantioquia.gov.co. B. Presentar o corregir según correspondan las declaraciones del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros antes del 30 de septiembre de 2026. C. Para el 100% de impuestos a cargo en los casos que aplique correspondiente a cada periodo gravable objeto de beneficio junto con el 30% de las sanciones e intereses moratorios. D. Cuando la obligación corresponde exclusivamente a sanciones y no existe impuesto a cargo, deberá pegarse al 30% de la sanción y a los intereses moratorios que resulten procedentes. E. Tratándose de obligaciones derivadas de procesos de fiscalización, determinación oficial, discusión administrativa, cobro persuasivo, cobro coactivo, el contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas en el presente artículo dentro del término vigente del beneficio. Artículo 5. Cuando el proceso de determinación de la obligación se haya interpuesto recurso de reconsideración y esto no haya sido resuelto, para acceder a la disminución de sanciones e intereses será requisito que el contribuyente y o responsable desista expresamente hasta el 1 de septiembre de 2026 y radique dicho desistimiento en el sistema de gestión documental que utilice la administración municipal. Una vez aceptado el desistimiento por la dependencia competente, el contribuyente y responsable deberá efectuar el pago hasta el 30 de septiembre de 2026. Parágrafo 1. La Administración Tributaria deberá notificar la decisión que resuelva sobre la aceptación o no del desistimiento antes de la fecha límite de pago establecida en el presente acuerdo. Parágrafo 2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio y efectuando el pago en los términos previstos, se ordenará mediante acto administrativo el archivo del proceso. Artículo 6. La disminución temporal aplicará a las obligaciones contenidas en las facilidades de pagos vigentes siempre que el contribuyente realice el pago total de las obligaciones que hacen parte de la factibilidad de la facilidad dentro del término establecido en el presente acuerdo. En ningún caso procederá a la disminución respecto a los pagos parciales. Artículo 7. Las medidas cautelares decretadas dentro del proceso de cobro coactivo se levantarán únicamente cuando el contribuyente se encuentre a paz y salvo por todos los conceptos adeudados al municipio de Santa Fe de Antioquia, incluidos capital, los intereses, las sanciones de costas y los gastos procesales a que haya lugar. Artículo 8. El beneficio no aplicará respecto de obligaciones que ya cuenten con título de depósito judicial debidamente constituido que cubra la totalidad de las obligaciones del mora. Artículo 9. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. Yami Carvajal. Exposición de motivos. Santa Fe de Antioquia, 11 de junio de 2026. Honorable concejal Efraín Muñoz Pino, presidente del Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia. Asunto: exposición de motivo, proyecto de acuerdo por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia y se dictan otras disposiciones. Señor presidente y demás honorables concejales, la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia presenta a consideración de la honorable corporación el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia y se dictan otras disposiciones. En ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas al alcalde municipal, se somete a estudio de aprobación esta iniciativa cuyo propósito es establecer en beneficio temporal que incentive el cumplimiento voluntario. Más honorables concejales, la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia presenta con industria y comercio y un complementario de avisos y tableros facilite la normalización de la situación fiscal de los contribuyentes y fortalezca la recuperación efectiva de cartera a favor del municipio. La medida propuesta busca promover el recaudo de obligaciones y pendientes, generar ingresos adicionales para la entidad territorial y mejorar los niveles de cumplimiento tributario, contribuyendo así al fortalecimiento de las finanzas municipales y a la sostenibilidad de los recursos destinados al cumplimiento de los fines y programas de la administración.
Competencia del Consejo Municipal. En el artículo 313 de la Constitución Política atribuye a los consejos municipales de la facultad de votar de conformidad a la Constitución y a la ley los atributos y gastos legales, así como adoptar las medidas necesarias para adecuado funcionamiento de la administración municipal. Por su parte, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, establece entre las atribuciones de los consejos municipales de la adoptación de disposiciones relacionadas con la administración tributaria local y el fortalecimiento de las finanzas territoriales. En desarrollo de dichas competencias corresponde al concejal municipal analizar y decidir sobre la presente iniciativa orientada a establecer medidas temporales que permitan mejorar los niveles de recaudo y recuperación de cartera asociados al impuesto de industria y comercio. Según los antecedentes y contexto, el impuesto de industria y comercio constituye una de las principales fuentes de ingresos propios del municipio de Santa Fe de Antioquia, que representa un instrumento fundamental de financiación de programas, proyectos y actividades orientadas al cumplimiento de fines en el Estado y de las metas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal. No obstante, el comportamiento reciente del recaudo evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de gestión tributaria y recuperación de obligaciones pendientes de pago. Durante la vigencia 2024, el recaudo efectivo del impuesto de industria y comercio ascendió a 10.208.378.659, mientras que para la vigencia 2025 el recaudo registrado fue de 9.001.079.439, presentándose una disminución aproximadamente del 11.83%. De igual manera, la recuperación de cartera correspondiente a vigencias anteriores pasó de aproximadamente 1.272 millones en 2024 a 179 millones en 2025, reflejando una disminución significativa en los niveles de recaudo asociados a obligaciones en mora. Tercero, resultado del proceso de fiscalización. Como parte de las acciones de fortalecimiento de la gestión tributaria durante las vigencias 2026, la Secretaría de Hacienda adelantó actuaciones de fiscalización orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio. Como resultado de dichas actuaciones se identificaron 360 procesos por omisión en la presentación de declaraciones, 18 procesos sancionables, 2 procesos por inexactitud. Asimismo, se identificó con base gradable superior a 7.921 millones un impuesto potencial cercano a los 54.6 millones y sanciones proyectadas superiores a 530 millones. Los resultados obtenidos evidencian la existencia de contribuyentes que aún no han regularizado su situación tributaria y ponen de manifiesto la necesidad de implementar mecanismos complementarios que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Diagnóstico de la cartera tributaria. Con corte al 9 de junio de 2026, la cartera tributaria asociada al impuesto de industria y comercio registrada en el sistema de información del municipio asciende a 15.103.176.836, conformado por capital 6.193.159.116, intereses moratorios 8.910 millones 17.720 pesos, total cartera 15.103.176.836. El análisis realizado permite establecer que los intereses moratorios representan aproximadamente 143.88% del capital adeudado. Esta situación constituye una barrera significativa para la recuperación efectiva de cartera, pues el valor total exigible supera ampliamente la obligación principal inicial adecuada por los contribuyentes, disminuyendo la posibilidad de pago voluntario y reduciendo la efectividad de los mecanismos ordinarios de cobro. Justificación de la medida. La medida propuesta tiene como finalidad incentivar el pago voluntario de obligaciones tributarias actualmente pendientes de recaudo mediante la reducción temporal del 70% de los intereses moratorios y sanciones aplicables al impuesto de industria y comercio. La iniciativa no contempla reducción alguna sobre el capital adeudado, por lo que en todos los casos el contribuyente deberá cancelar la totalidad del impuesto causado y la proporción correspondiente de intereses y sanciones exigibles. Desde el punto de vista financiero, resulta más favorable para el municipio recuperar de manera efectiva la capital adecuado y una parte de los intereses y sanciones actualmente pendientes que de manera obligaciones cuya recuperación mediante los procedimientos ordinarios presenta mayores niveles de certidumbre y mayores costos administrativos. Adicionalmente, la medida fortalece los procesos de fiscalización adelantados por la Administración Municipal y promueve la incorporación de contribuyentes al municipio formal de sus obligaciones tributarias. 6. Alcance y finalidad. El presente proyecto de acuerdo tiene por alcance y adopción de medidas temporales y excepcionales orientadas a facilitar la regularización de obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto de industria y comercio. Su finalidad es fortalecer los ingresos propios del municipio, mejorar los niveles de recuperación de cartera, promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y complementar las estrategias de fiscalización y control adelantadas por la Secretaría de Hacienda. 7. Impacto fiscal y viabilidad financiera.
De conformidad con el análisis realizado por la Secretaría de Hacienda, la medida propuesta resulta compatible con el marco fiscal a mediano plazo y no genera afectaciones negativas sobre la sostenibilidad financiera del municipio. Por el contrario, las proyecciones efectuadas evidencian que la iniciativa puede generar recaudo adicional y contribuir al fortalecimiento de los ingresos corrientes de libre destinación sin crear obligaciones permanentes de gastos ni comprometer vigencias futuras. La Administración Municipal cuenta con certificación del impacto fiscal y certificación de viabilidad financiera favorables, las cuales acompañan el presente proyecto de acuerdo. Conclusión. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Administración Municipal considera que la presente iniciativa constituye una herramienta razonable, temporal y financiera conveniente para fortalecer la gestión tributaria municipal, promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y mejorar los niveles de recaudo del impuesto de industria y comercio. Por lo anterior, se solicita al Honorable Consejo Municipal estudiar y aprobar el presente proyecto de acuerdo. Yamil Carvajal, alcalde. Certificación de viabilidad financiera y compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo, por medio del cual se establece una institución temporal frente a las sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. La Secretaría de Hacienda del municipio de Santa Fe de Antioquia, en ejercicio de sus competencias de dirección, seguimiento y evaluación de la gestión financiera municipal y en cumplimiento con lo dispuesto de la Ley 819/2003, certifica que una vez efectuado el análisis técnico, financiero y fiscal del proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen beneficios temporales sobre intereses moratorios, sanciones y asociados al impuesto de industria y comercio, se concluye que la medida propuesta es financieramente viable y compatible con las proyecciones fiscales del municipio, que la iniciativa tiene carácter temporal y excepcional, orientada a incentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, fortalecer la recuperación de cartera y mejorar los niveles de recaudo efectivo de los ingresos propios del municipio, que el beneficio propuesto no contempla disminución alguna sobre el capital adeudado por el concepto del impuesto de industria y comercio, ni modifica los elementos estructurales del tributo relacionado con el hecho generador, la base gravable, las tarifas o los sujetos pasivos. Que el análisis de la cartera tributaria y de los resultados obtenidos en los procesos de fiscalización adelantados por la Secretaría de Hacienda permite concluir que la medida constituye una herramienta complementaria para la recuperación de obligaciones pendientes de pago y la regularización de contribuyentes identificados dentro de las actuaciones de control tributario. Que la implementación de las medidas no genera obligaciones permanentes de gasto, no compromete vigencias futuras, no afecta la capacidad de pago del municipio y no pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales previstas por la Administración Municipal. Que las proyecciones financieras efectuadas en la Secretaría de Hacienda evidencian que la medida que puede generar recaudo adicional y fortalecer los ingresos correspondientes del municipio, contribuyendo al mejoramiento de los indicadores de gestión tributaria y sostenibilidad financiera. Que la iniciativa resulta compatible con el marco fiscal de mediano plazo del municipio en la medida en que no altera las proyecciones estructurales de ingresos y gastos, no genera desequilibrios presupuestales y contribuye al fortalecimiento de las finanzas municipales mediante la recuperación efectiva de cartera tributaria. El mérito de los puestos, la Secretaría de Hacienda emite concepto favorable de viabilidad financiera y compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo respecto al proceso de acuerdo objeto de análisis. Para constancia explica la presente certificación de Santa Fe de Antioquia los 10 días del mes de junio de 2026, Juan David Cano, secretario de Hacienda del municipio de Santa Fe de Antioquia. Certificado de impacto fiscal, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses moratorios del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se dictan otras disposiciones. La Secretaría de Hacienda del municipio de Santa Fe de Antioquia, en cumplimiento de lo expuesto en el artículo 7 de la Ley 819/2003 y el ejercicio de sus competencias, dirección, análisis y seguimiento de las finanzas públicas municipales, certifica que una vez analizado el proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen beneficios temporales sobre intereses moratorios y sanciones asociadas al impuesto de industria y comercio, se concluye que la medida propuesta es compatible con la sensibilidad fiscal del municipio y no genera afectación negativa sobre los metas financieras previstas del marco fiscal a mediano plazo. Análisis del impacto fiscal. La iniciativa contempla una reducción temporal del 70% sobre los intereses moratorios y sanciones aplicables a obligaciones del impuesto de industria y comercio, condicionando al pago total del capital adeudado y del porcentaje restante de intereses y sanciones que correspondan. La medida tiene carácter excepcional y transitorio, con una vigencia limitada en el tiempo y se encuentra orientada a incentivar recuperación efectiva de obligaciones tributarias actualmente pendientes de pago, así como la regularización voluntaria de contribuyentes sujetos a procesos de fiscalización adelantados por la Administración Municipal. Del análisis efectuado por la Secretaría de Hacienda se evidencia que la cartera tributaria asociada al impuesto de industria y comercio, con corte el 9 de junio de 2026, asciende a la suma de 15.300.176.830 pesos, integrada por capital e intereses moratorios. Se observa
Igualmente que los intereses moratorios representan aproximadamente el 143.88% del capital adeudado, circunstancia que limita la capacidad de recuperación efectiva de la cartera mediante los mecanismos ordinarios de cobro y disminuye la probabilidad de pago voluntario por parte de los contribuyentes. En consecuencia, la medida propuesta busca transformar obligaciones actualmente clasificadas como cartera pendiente en recaudo efectivo para el municipio, garantizando en todos los casos la recuperación del 100% del capital adecuado y una proporción de los intereses y sanciones asociados a dichas obligaciones. Segundo efecto sobre los ingresos municipales, la medida no genera disminución del impuesto principal adeudado por los contribuyentes, ni modifica los elementos estructurales del tributo, tales como el hecho generador, la base gravable, las tarifas y los sujetos pasivos. Por lo contrario, su finalidad es incrementar la recuperación efectiva de ingresos actualmente pendientes de recaudo y fortalecer los ingresos corrientes del municipio mediante la normalización de obligaciones tributarias que presentan dificultades de recuperación bajo las condiciones ordinarias de cobro. Los escenarios financieros constituidos dentro del informe técnico y financiero evidencian que la medida puede generar recaudo adicional para el municipio bajo distintos niveles de acogida por parte de los contribuyentes, permitiendo la recuperación de recursos que, en ausencia del beneficio, presentan una probabilidad menor de recaudo efectivo. Adicionalmente, las proyecciones realizadas fueron construidas de manera conservadora, considerando únicamente la cartera actualmente identificada por la Administración Municipal, sin incorporar el recaudo potencial derivado de los procesos de fiscalización tributaria en curso ni las sanciones sostenibles de acogerse a la medida, por lo que los resultados efectivos podrían ser superiores a los estimados. Tercera, compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Analizada la medida propuesta frente a los proyectos financieros del municipio, se concluye que la misma resulta compatible con el marco fiscal de mediano plazo, por cuanto a. No genera gastos adicionales para la administración municipal. B. No crea obligaciones permanentes de gasto. C. No modifica las estructuras tributarias del impuesto de industria y comercio. D. No compromete vigencias futuras. C. No afecta la capacidad de financiamiento del municipio. G. No genera riesgos para el cumplimiento de las metas fiscales previstas por la administración municipal. G. Contribuye al fortalecimiento de los ingresos propios mediante la recuperación efectiva de cartera tributaria. Cuarto concepto. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Secretaría de Hacienda concluye que el proyecto de acuerdo objeto de análisis presenta un impacto fiscal favorable en la medida en que promueve la recuperación efectiva de cartera tributaria, fortalece los ingresos propios del municipio y resulta compatible con las metas y proyecciones contenidos en el marco fiscal de mediano plazo. En consecuencia, se emite concepto favorable de impacto fiscal para la continuidad del trámite del respectivo proyecto de acuerdo ante el Honorable Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia. Para constancia, se expide la presente certificación de Santa Fe de Antioquia los 10 días del mes de junio de 2026, Secretario de Hacienda Municipal Juan David Cano. Informe técnico y financiero, por medio del cual se establece una disminución del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y se editan otras disposiciones. Primero, objeto del informe. El presente informe tiene por objeto analizar desde el punto de vista técnico y financiero la propuesta orientada a la adopción de medidas temporales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio del municipio de Santa Fe de Antioquia. El análisis se fundamenta en la formación derivada de los procesos de fiscalización adelantados por la Secretaría de Hacienda, el comportamiento reciente de los recaudos tributarios, la composición de la cartera existente y los efectos financieros esperados derivados del implemento de la medida propuesta. Segundo marco general de análisis. La Administración Tributaria Municipal tiene como finalidad garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, fortalecer el recaudo efectivo de los ingresos propios y promover condiciones que permitan una adecuada sostenibilidad financiera en la entidad territorial. Para el cumplimiento de dichos objetos, la Secretaría de Hacienda desarrolla actividades permanentes de fiscalización, determinación, discusión, cobro y recaudo de los tributos municipales orientados a reducir los niveles de evasión, fortalecer la cultura tributaria y optimizar la recuperación de obligaciones pendientes de pago. En este contexto, las evaluaciones de medidas temporales que faciliten la regularización de obligaciones tributarias constituyen una herramienta complementaria a las actuaciones de fiscalización y cobro adelantados por la Administración Municipal. Tercero, resultados del proceso de fiscalización. Durante la vigencia 2026, la Secretaría de Hacienda adelantó un proceso de fiscalización orientado a verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el municipio de Industria y Comercio. Como el resultado de dichas actuaciones, se identificaron 184 contribuyentes omisos asociados a 360 actuaciones administrativas. El proceso permitió establecer una base gravable superior a los 7.921.742.271 pesos y un impuesto potencial por valor de 54.657.072 pesos y sanciones proyectadas superiores a 530.071.814 pesos.
Adicionalmente, se evidenció que más del 70% de los contribuyentes identificados no cuentan con registro de formación tributaria, RIT, situación que refleja importantes niveles de informalidad tributaria y limita la efectividad de las actuaciones administrativas adelantadas por la entidad. Los resultados objetivos evidencian la existencia de una actividad económica que no se encuentra plenamente incorporada en el sistema tributario municipal y pone en manifiesto la necesidad de adoptar mecanismos complementarios que faciliten la regularización voluntaria de obligaciones tributarias. Cuarto, comportamiento del recaudo. La información financiera del municipio evidencia una disminución del comportamiento reciente del recaudo del impuesto de industria y comercio. Durante la vigencia de 2024, el recaudo efectivo ascendió a 10.280.378.659 pesos. Para la vigencia de 2025, el recaudo registrado fue de 9.001.079.439 pesos. Lo anterior representa una disminución superior a 1.207 millones de pesos, equivalente aproximadamente al 11.83%. De igual manera, la recuperación de cartera correspondiente a vigencias anteriores presenta una disminución significativa, pasando de aproximadamente 1.272 millones en 2024 a 179 millones de pesos en el 2025. Esos indicadores evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de recuperación de cartera y recaudo efectivo de ingresos propios. 5. Diagnóstico de la cartera tributaria. La Secretaría de Hacienda realizó el análisis de la cartera tributaria correspondiente al impuesto de industria y comercio con el corte 09 de junio de 2026, tomando como base la información registrada en el sistema de información tributaria del municipio para los contribuyentes pertenecientes tanto al régimen anual como al régimen preferencial. Como resultado de dicho análisis, se identificó una cartera total por valor de 15.103.176.836 pesos, conformada por capital e intereses moratorios, de acuerdo con el siguiente detalle: régimen anual, capital 872.616.505, intereses 133.951.726, total 6.568.231, régimen de preferencia 5.320.542.611, intereses 8.776.065.994, total 14.906.605, total cartera de ECA 6.193.159.116, intereses 8.910.017.720 y total 15.103.176.836. El análisis de composición de la cartera evidencia que los intereses moratorios representan aproximadamente el 143.88% del capital adeudado, situación que refleja la acumulación histórica de obligaciones pendientes de pago y que contribuyen a una de las principales barreras para la recuperación efectiva de los recursos adeudados del municipio. De igual manera, se observa que el régimen preferencial concentra la mayor proporción de cartera tributaria identificada, representando aproximadamente el 93.36% del total de la cartera de impuestos de industria y comercio, mientras que el régimen anual participa con el 6.67% restante. Desde el punto de vista financiero, la magnitud de los intereses acumulados incrementa significativamente el valor total exigible a los contribuyentes, reduciendo la probabilidad de pago voluntario y limitando la efectividad de los mecanismos ordinarios de acuerdo de recuperación de cartera. En consecuencia, la cartera identificada constituye una oportunidad importante de fortalecimiento de los ingresos propios del municipio, siempre que se implementen las estrategias complementarias que incentiven la normalización de las obligaciones tributarias y faciliten el pago efectivo de los valores adeudados. Sexto, problemática identificada. Del análisis efectuado por la Secretaría de Hacienda se identifica la siguiente situación: disminución reciente del recaudo efectivo del impuesto de industria y comercio, reducción de los niveles de recuperación de cartera de vigencias anteriores, existencia de una cartera tributaria significativa, acumulación de intereses moratorios que superan el valor del capital adeudado, niveles importantes de informalidad tributaria, existencia de contribuyentes omisos identificados mediante procesos de fiscalización, limitaciones de los mecanismos ordinarios para lograr una recuperación efectiva de determinadas obligaciones tributarias. Séptimo, análisis de la medida propuesta. La medida analizada consiste en la adopción de mecanismos temporales orientados a facilitar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio. La propuesta no contempla modificaciones sobre el impuesto principal ni sobre los elementos estructurales del tributo. En consecuencia, no modifica el hecho operador, no modifica la base gravable, no modifica las tarifas, no modifica sujetos pasivos, no reduce capital adeudado, no genera beneficios permanentes.
La medida se orienta exclusivamente a incentivar la recuperación efectiva de cartera, fortalecer los resultados de los procesos de fiscalización y promover la regulación voluntaria de obligaciones tributarias. Justificación de conveniencia para el municipio. La medida propuesta constituye una herramienta excepcional de fortalecimiento fiscal orientada a incrementar la recuperación efectiva de obligaciones tributarias actualmente pendientes de pago, sin afectar el recaudo del impuesto principal ni modificar los elementos estructurales del impuesto de industria y comercio. Desde el punto de vista financiero, la experiencia de las administraciones tributarias evidencian que la acumulación progresiva de intereses moratorios y sanciones tributarias reduce significativamente la probabilidad de pago voluntario de las obligaciones, especialmente cuando los valores accesoriales o accesorios superen ampliamente el monto del capital adeudado. En el caso del municipio de Santa Fe de Antioquia, los intereses moratorios identificados representan aproximadamente el 143.88% del capital adeudado, circunstancia que constituye una barrera objetiva para la recuperación efectiva de la cartera tributaria. La medida permite transformar obligaciones actualmente clasificadas como cartera en recaudo efectivo para el municipio, garantizando en todos los casos el pago total del capital adeudado y una proporción significativa de los intereses y sanciones correspondientes. De igual manera, se observa que el régimen preferencial concentra la mayor proporción de cartera tributaria identificada, representando aproximadamente 93.33% del total de la cartera de impuestos de industria y comercio, mientras que el régimen anual participará con el 6.67% restante. Desde el punto de vista financiero, la magnitud de los intereses acumulados incrementa significativamente el valor total exigible a los contribuyentes, reduciendo la probabilidad de pago voluntario y limitando la efectividad de los mecanismos ordinarios de recuperación de cartera. En consecuencia, la cartera identificada constituye una oportunidad importante de fortalecimiento de los ingresos propios del municipio, siempre que se implementen estrategias complementarias que incentiven la normalización de las obligaciones tributarias y facilite el pago efectivo de los valores adeudados. Problemática identificada. El análisis efectuado por la Secretaría de Hacienda se identifican las siguientes situaciones: disminución reciente del recaudo efectivo del impuesto de industria y comercio, reducción de los niveles de recuperación de cartera de vigencias anteriores, existe una cartera tributaria significativa, acumulación de los intereses moratorios que superan el valor de capital adeudado, niveles importantes de informalidad tributaria existente, de contribuyentes omisos, identificados mediante procesos de fiscalización, limitaciones de los mecanismos ordinarios para lograr una recuperación efectiva de determinadas obligaciones tributarias. Séptimo, análisis de la medida propuesta. La medida analizada consiste en la adopción de mecanismos temporales orientados a facilitar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio. La propuesta no contempla modificaciones sobre el impuesto principal ni sobre los elementos estructurales del tributo. Faltan dos hojitas, está repetido conforme a esto. Sí, ya falta poquito. Desde una perspectiva de eficiencia administrativa, la recuperación voluntaria de obligaciones tributarias reduce los costos asociados al proceso de determinación oficial, cobro persuasivo, cobro coactivo y actuaciones judiciales, optimizando la gestión institucional y fortaleciendo la liquidez municipal. Escenarios financieros de recaudo. Con el propósito de estimar los posibles efectos financieros derivados de la medida propuesta, la Secretaría de Hacienda construyó escenarios de recaudo basados en distintos niveles de acogida por parte de los contribuyentes con obligaciones pendientes relacionadas con el impuesto de industria y comercio. Y proyecciones se realizaron tomando como base la cartera efectivamente identificada por la Administración Municipal, considerando la recuperación del 100% del capital adeudado, del 30% de los intereses moratorios objeto de la medida. Escenario conservador, 25% de acogida. Concepto: capital recuperado 1.548.289.779, intereses recuperados 668.251.329, recaudo total estimado 2.216.541.108. Escenario probable, 40% de acogida. Concepto:
Capital recuperado, capital recuperado, 2.477.263.646, intereses recuperados, 1.069.202.126, recaudo total estimado, 3.546.465.772. Escenario optimista, 60% de acogida, concepto, capital recuperado, 3.715.895.470, intereses recuperados, 1.103.803.189, recaudo total estimado, 5.319.698.659. Para efectos del análisis técnico y financiero, los escenarios probablemente constituyen la referencia principal de la evaluación, al representar una hipótesis intermedia y razonable de acogida por parte de los contribuyentes, teniendo en cuenta el volumen de cartera identificado, los resultados de los procesos de fiscalización adelantados por la Administración Municipal y la experiencia observada en medidas similares implementadas por otras entidades territoriales. Las estimaciones presentadas fueron construidas exclusivamente sobre la cartera efectivamente identificada por la Administración Municipal y no incorpora el recaudo adicional derivado de sanciones tributarias susceptibles de acogerse al beneficio, ni los intereses y sanciones que puedan generar dentro de los procesos de fiscalización actualmente en curso. En consecuencia, los resultados efectivos de recaudo podrían ser superiores a los aquí estimados. 10. Conclusión y recomendación técnica. Con fundamento en la información financiera analizada, los resultados de los procesos de fiscalización adelantados por la Secretaría de Hacienda y la composición actual de la cartera tributaria del impuesto de industria y comercio, se concluye que existe una cartera tributaria significativa cuya recuperación mediante mecanismos ordinarios representa dificultades asociadas principalmente al crecimiento de interés y sanciones. Los procesos de fiscalización adelantados durante la vigencia 2026 evidenciaron oportunidades de fortalecimiento del recaudo y ampliación de la base tributaria municipal. La medida propuesta no modifica los elementos estructurales del impuesto de industria y comercio ni contempla reducción alguna sobre el capital adeudado. D. La reducción temporal de los intereses y sanciones constituye un mecanismo orientado a incrementar la probabilidad de recaudos efectivos, fortalecer la recuperación de cartera y promover el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias. C. Los escenarios financieros construidos evidencian resultados favorables para el municipio en términos de recaudo potencial y fortalecimiento de los ingresos propios. D. Desde el punto de vista técnico y financiero, la medida propuesta constituye una herramienta viable para mejorar los niveles de recaudo, fortalecer la sostenibilidad fiscal del municipio y complementar las estrategias de fiscalización, control y recuperación de cartera adelantadas por la Administración Municipal. G. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda considera técnicamente procedente la adopción de medidas temporales orientadas a facilitar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio en los términos que define el Honorable Consejo Municipal mediante la respectiva acuerdo. Proyectó Manuela Cordona, aprobó Juan David Cano Acevedo, secretario de Hacienda. Bueno, después de la lectura del proyecto de acuerdo secretaria, es todo por hoy. Favor llamar a Liz. Presidente Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero Álvaro Hernando Rivera García. Presente. Vicepresidente segundo Víctor Alfonso Gallo Zapata. Presente. Honorables concejales María Daisy Cartagena Urrego. Presente. Milton Paneso Rincón. Presente. Jaime Molina Zapata. Diego Alejandro Holguín Robledo. Presente. Martín Emilio Yepes Valle. Con las buenas tardes, presente. Iván Darío Delgado Areiza. Jorge Iván Jaramillo. Presente. Luis Felipe Higuita Higuita. Presente. Oscar Abad Serna Montoya y Omar Andrés Rivera Silva. Citamos para mañana, miércoles 24 de junio, a las 4 de la tarde, honorables concejales. Presente.